María. Tú eres María Ruiz Pantoja, la persona que desaparece es tu abuelo, Antonio Ruiz Gómez. ¿Sabemos dónde desaparece tu abuelo? Sí, desde allí en su propia casa, en la calle Cantrería. Desaparece en la calle Cantarería. Sí. Donde vivía con sus niños y mi abuela. ¿Y sabes en qué año fue eso? Pues si mi padre, pues sería en el 33, 33, porque mi padre es del 35 y tenía 2 añitos. Tu padre tenía 2 años. Sí. Y luego cuando desaparece, ¿qué se sabe de ese momento? ¿Qué contexto se sabe? Pues nada, que de madrugada lo levantaron, se lo llevaron y allá ahí no se supo más nada. Ya todo el mundo, o sea, mi tía que era un poquito más mayor y mi tío también, vamos, que tenía 8 años, fíjate, mi tío el mayor. Supieron de aquello, pero mi abuela, una mujer muy cerrada, también, tú sabes, que no era ella avispada para eso, era muy trabajadora y todo, porque fíjate luego, ¿no? Tuvo que llevar 5 hijos para adelante, que su madre era muy mayor y vivía allí con ella, también, su madre de ella. Y así entre las dos pues llevaron a cabo la crianza de los niños. Pero de él no se supo más nada. ¿Y a qué se dedicaba él? ¿En qué trabajaba? Pues él, en el campo. En el campo. El campo, sí. ¿Y tenía algún vínculo con algún sindicato que se sepa, vamos? Pues la verdad que, mira hija, eso no, tampoco son cosas que yo le dije a Antonio, que es que yo no sé mucho en profundidad de esto. Mi abuelo era una persona, verás tú, mujeres mayores, muy mayores. A mí cuando yo era muchachita me dijeron, hoy tu abuelo, que lo que me dicen que era muy guapo, que era, sí, que valía mucho y que era muy buena persona, que hacía, verás tú, favores a la gente y que, pero que tenía mucho reaño también, mucho sí, carácter. mucho carácter, a la vez, por defender cosas y injusticias, ¿comprendes? Sí. Te digo que sabemos muy poquito, pero de muchas personas mayores de allí de la calle, pues a mí ya cuando yo me hice mayor, yo preguntaba y no se sabía mucho, porque las características de él era un hombre con carácter, pero bueno y hacia las personas para ayudar, ¿no? Sí. Sí. Bueno, pero eso que dices también, ve que era una persona como que defendía mucho las Sí, causas sociales. Sí, claro, y que se posicionaba, claro. pues igual casa, ¿no? Con Con posibles sí. excusas, digamos. Sí, la verdad que sí. ¿Y quién es la persona que a ti te habla de tu abuelo? O sea, ¿cómo te enteras tú, qué recuerdas tú de quién te cuenta que tu abuelo se lo llevaron y Bueno, desaparece? a mí, de esa persona, hace, yo qué sé, 40 o 50 años que se ha muerto. Porque yo era una muchachita, tú sabes, y era pues, una flamenca de allí del barrio. ¿Una flamenca del barrio? Sí. ¿Es quien te habla de...? Sí, del barrio Santiago. Y vamos, que yo tenía amistad de vernos en la calle, ¿no? Sí. Y como yo siempre me ha gustado a mí hablar con las personas mayores, pues la verdad que ella me dijo a mí esas cosas, vamos, que lo conocía era de allí, a él, pero específicamente nada de que si mi abuelo había nacido en Jerez, ni siquiera, no lo supe de cierto. ¿Y esta persona, sabes cómo se llamaba, te acuerdas? ¿Esta flamenca? Pero yo los apellidos de estas Bueno, el nombre, aunque personas, sea, por ponerle nombre, vamos. Sí, me parece que... Ay, ¿cómo se llama esta mujer? Era Francisca. Francisca. Sí. ¿Y Francisca te habla antes de tu abuelo que tu padre? Pues... O por lo menos No, yo ya de mi padre sí sabía. O sea, tu padre hacía que mi mención. padre es que sabía muy poquito.
Mi padre, el pobre mío, no tenía ninguna información y él decía, pues mi padre se lo llevaron y tal, y yo no lo conocí siquiera, porque él no lo conoció, me decía, y yo no conocía a mi padre. Pero quien te dice, quien te da más información y te dice que se lo Sí, llevaron sí. fue esta mujer. Sí, claro, hombre, y mi propia abuela, ¿no? Mi propia abuela, que se lo llevaron y ya no lo volvió a ver más. Y alrededor de este evento, de esta desaparición, mm, ¿qué recuerdos te decía tu abuela? O sea, que ella que te contaba, Es que cómo... ella no hablaba de eso. Y no hablaba. A él se lo llevaron cuando la guerra y ya está. Y ya no supieron más nada de nada, claro. No hubo niños grandes para comprender, Sí, eran todos era chiquitos. muy chico. Eso es. Y entonces, pues, no hubo familiares que, aunque en aquel tiempo a ver quién se interesaba o a ver quién hablaba. Ah, Que había que tener mucho cuidado también ¿comprende, hija? con cómo se preguntaban las cosas. Eso es. Y ella es unas personas de campo, cerrada, muy callada. Mi abuela era una persona muy callada, ¿comprende? Y hasta ahí te puedo contar, vamos. ¿Y tú tienes recuerdos de si ya cuando nombraba a tu abuelo, decían que lo habían matado o simplemente decía que había desaparecido? ¿Tú recuerdas? No, yo lo que recuerdo es lo que ellos decían, que lo sacaron de su casa, sus niños costaditos y ellos, y abrieron la puerta y lo sacaron, se lo llevaron, así, a la fuerza. ¿Quién fue y quién no fue? Ellos no conocían a quién vino No hacían por él. mención al quién. Aquí, para nada, hija. ¿Y tu padre todos estos años ha hablado de su propio padre como que lo asesinaron o lo mataron? Sí, hombre, eso deducen ellos porque él no sabe nada. Y como pasó eso con más gente, hija, ¿comprende? Pues ellos lo asimilaron así, de esa manera. Sí. La verdad es que ahí no hubo varones para interesarse, ni mi tío el mayor, no sé si sabría más, pero teníamos poco contacto con mi tío, nosotros, nuestra familia, mi padre, ¿no? Sí. Mi padre y nosotros. No éramos, vamos, que no nos habíamos criado juntos tampoco, ¿comprende? Sí. Sino ya ahí, cuando ya mi padre se casó y mi tío, pues ya la familia más distante, ya en las barriadas, empezaron las barriadas. Y no estábamos en la misma calle, ¿no? Comprende como antes, Claro. chico. Pero la verdad es que poco testimonio puedo yo dar, hija. No, pero no Pero vale es mucho. verdad que mis hermanos y yo siempre nos hemos preguntado, que hemos tenido ¿Una inquietud? una inquietud por no saber de él, porque no tenemos ni foto de él. Fíjate, mira, te voy a contar que la única foto que tenía mi abuela era una fotito que se la llevó ella después al cabo de los años de mi abuelo desaparecer. Se lo llevó un fotógrafo en la calle de la Merced. Hija, y ese hombre, para que le sacara en grande. Bueno, pues este hombre pasó muchísimo tiempo. Ay, no, todavía no lo tengo. Ya el hombre era mayor. Josefa, ya te avisaré que el hombre se murió y no se enteraron. Y los hijos, todos los desmantelaron aquello. Y ya ni el que tenía ella, ni el que sacó, o si lo sacó o no lo sacó, no lo sabemos. Y tenemos esa pena de no saber ni cómo era físicamente. Qué fuerte, ¿eh? Es muy fuerte. O sea, que había una única foto y esa foto una única foto desaparece ahí. Que también vaya tela, ¿eh? Desaparezca la foto. Pues esa cosa es la que tenemos nosotros, los nietos. De no haberlo conocido como era físicamente, Nina. Precisamente esa señora, esa mujer mayor que me habla a mí, dice, de cuerpo se parecía mucho a tu tío, el mayor. Muy derecho, pero de cara era muy dulce.
se parecía a tu padre. Y mi padre sí lo era, lo es. Muy dulce. Y entonces, ¿y esa pena por la muerte de tu abuelo? ¿Tú cómo la recuerdas primero en tu abuela y luego en tu padre? Claro, ¿Cómo crees que la mira, vivió cada uno? hombre, ellos desde chiquitos, como tuvieron que hacer tanto para poder sobrevivir, pues en el campo ellos siempre en el campo. Mi padre, ya te digo que mi padre ya era un hombre mayor y por religión de viuda se tuvo que librar de la mili, ¿sabes? Entonces mi padre estaba ayudando a su madre porque tenía que estar con ella por hijo de viuda y yo con mi madre a casa de sus padres. Hasta que ya en 3 o 4 años creo que ya pudieron coger una habitacioncita y ya yo vivía con mi padre, pero los primeros años no pude vivir con mi padre. Él me veía a diario, por supuesto, pero él era ahí encargado porque mi tío de mayor enseguida se casó y tuvo muchos hijos. Entonces él tenía un hermano que era, esto hija, ¿Tenía algún tipo de...? sí, un discapacitado total, discapacidad? sí. Y entonces mi padre moría con él, mi padre era, con él, no abandonaba eso de la casa de su madre por nada del mundo, hasta que ya se pudo librar y ya, claro, mi abuela siempre trabajando, muy trabajadora en el campo, hasta mayor, pues echando mediodía de lavado y, en fin. ¿Y tú la recuerdas ya hablando de su marido, de tu abuelo? Sí, pero O sea, haciendo mención a él o... la verdad que mucho no, Ya. mucho no. La verdad es que mi abuela era una persona muy reservada y muy callada. Era muy callada. Nada más. Y hablaba con sus hijos muy poco de eso. Tú te imaginas, ¿no? Cómo se quedaría mi abuela. Claro. Y menos mal que se quedó con el respaldito de su madre, que vivía con ella. Que en una habitación vivían todos, como antiguamente. Pero... ¿Y tu padre? Cuando, claro, él no lo conoce, era muy chico, pero tú lo recuerdas a tu padre, mentar a Claro, su sí, padre, aunque sea de años. sí. Y además nosotros siempre preguntábamos, siempre era la misma respuesta, porque cuando estábamos solteros, todos en mi casa, mis hermanos, los varones, nosotros somos 8, siempre decía, ay, y lo de Pupa Antonio, ay, que bien no sabe nosotros nada, ni siquiera cómo era. La fatalidad de aquello de la foto que pasó, que tampoco lo pudimos Lo de conocer. Pupa Antonio. Sí, lo de Pupa Antonio. Sí, que era más sí. como eso, como un anhelo de decir, hay que ver Eso, es que nosotros, mira, los flamencos, pues, los abuelos son nuestros padres. Papá Antonio, mamá Josefa, ¿sabes? Sí. Porque hasta hoy en día mis niñas, mis nietas a mí me dicen mamá María. ¿Comprende? Sí. Y así quiere mis niños que sea. Tengo 2 nietecitos chicos, también de otro niño mío. Y aprendiendo a hablar, le dice, claro, tiene esa abuela de tu madre, que la muchacha no es flamenca. Sí. Entonces, pues a su abuela le dice abuela. Le dice abuela, y a mí digo, yo no sé cómo me va a llamar, porque es que mi niño, cuando se van, venga, dile adiós mamá, y ya está diciendo, adiós mamá, te decís. Entonces mis niños quieren que me llamen así, como estamos siempre acostumbrados nosotros, ¿comprendes? O sea que para ti ahora ha sido muy triste el no tener esa referencia, Sí, ¿no? Sí, de mi abuelo, vamos. Yo, es que sin conocerlo, le tenemos un amor que, de verdad, y un vacío de no saber nada de él. La verdad es que mis hermanos también lo tienen muchísimo, todo tenemos, anhelamos eso.
por lo menos haber dicho, mira, tenemos un retratito de Papa Antonio, que le pasó lo que le pasó, en aquellos tiempos, cuánta gente desaparecieron, hija. Pero, mira lo que tenemos aquí, ¿no? Mira lo que tenemos aquí. Pues hasta ahí te puedo contar, hija. Al menos también qué valiente la mujer esta, Francisca, Sí, sí, sí. que fue, ¿no? Sí, sí, quizás sí. de la única, no sé si la Sí, única de las pocas que sí, se refirió la aquí, única que hablé que se yo con atrevió, ¿no? A ella decirte una vez, algo. sí, sí, para decirme aquellas palabras que me dijo la mujer, cómo era físicamente, tú sabes, y cómo era más o menos de condición él. De condición es que era una persona, dice que era súper amable, y que era una persona dulce, pero a la vez, claro, no sé a lo que se refería a ella, como diciendo, era una persona que defendía, que, Ya tú sabes, sabemos, con sí. una fuerza de defender la injusticia, y eso sí lo era, así sí era, Qué porque esa bonito, ¿no? Que al menos tú tengas sí, sí, esas palabras que claro, complementan casi más el relato de tu abuela, ¿no? Porque si dices que tu claro, abuela era muy callada, sí, pero esta vecina por lo sí, menos sí sí, que sí, te sí, supo sí, decir algo de su porque personalidad. era vecina de ellos, ¿eh? Mm, Esa mujer mayor era una vecina de ellos. Sí, me dijo esa mujer eso y siempre, y yo se lo decía a mis hermanos. Digo, pues mira, Papa Antonio dice tal, Francisca esta, que, que era así. qué bonito. Porque claro, la mujer lo conoció, porque esa mujer tenía la edad de mi abuela. Claro. Era de la edad de mi abuela y Sí, la tenía a vecina sus estaría niños, claro. harta de verlo por allí. Mm. Pero me sorprende eso que siendo un barrio tan comunitario y tan Sí, amistoso, sí, que fuese la única que se atreviera a claro, claro. decirte Y mira, algo, y si fíjate. esto a lo mejor se hubiera presentado hace 20 o 30 años, hubieran estado muchos primos de mi padre vivos. Y yo no sé si ellos sabrían algo. ¿Me entiendes, hija? Entonces, es que no queda ningún primo hermano de mi padre. O sea, mm, ni de mis tíos, ni de los sobrinos, primo hermano no queda ninguno. Porque de su hermana tenía dos hembras, ¿eh? De mi tía Joaquina, o sea, la tía de mi padre. Dos hembras y un varón, y están muertos todos. De mi tío Paco. Sí, sí hay, me parece, fíjate, yo no lo sé siquiera si mi prima Dolores vive todavía, que era la mayor. No sé si vive, porque en verdad no tengo yo conocimiento de eso, hija. Si yo sabía que estaba malita y uno de los niños de ella vivían por aquí. Claro, es verdad, porque no hemos hecho mención a los hermanos de Antonio, Claro, claro. que sus hermanos Que, tampoco dieron. que de ahí es por donde podía venir la fuente Claro, de él, algo ¿no? más. Pero no hay primos hermanos ya hace mucho tiempo vivos ya. Así que no os puedo contar más nada. Lo que sí es que es verdad la carencia que tenemos nosotros y nos vamos a ir de este mundo sin Saberlo. saber verdad y ni su imagen y por lo menos que hubiéramos tenido otras conversaciones con otra gente. Pero hija, la gente antes con el miedo tampoco, antes había mucho miedo a hablar y entonces pues verdaderamente no se ha movido eso, hija. Sí, sí, sí. Eso ya de los 40 años para acá ya hemos ido, ¿comprende? No me acuerdo cuando ya lo de Franco, pues entonces ya empezamos a Hablar, defender y a hablar, a defenderlo y defender las cosas, ¿verdad? Yo no soy muy de política ni nada, porque fíjate tú, yo soy testigo de Jehová, fíjate. Y mira lo que estoy haciendo, ¿no? Porque irremediablemente lo de mi abuelo a mí me tiene como marcadito. porque dices, mira lo que estoy haciendo.
verás tú lo que estoy haciendo, porque nosotros no entramos en política ni nada, ¿comprendes? Vamos, que ya esto, el suceso viene de la política, que lo comprendo, porque, pero el hecho es el hecho. Claro, pero bueno, más allá de la política, a tu abuelo lo mataron, ¿Comprende? entonces Claro, es una vivencia tuya, claro que sí. es una cosa de tu familia, vamos. Pues sí. Y entonces, pues mira, yo no sé cómo le va a caer a Dios Jehová esto, pero vamos, creo que No te puede caer mal. no le puede caer mal, ¿sabes? Y yo hablo constantemente con él. María, ya para terminar, Sí. simplemente por buscar una palabra que para ti resumiera esta búsqueda o este recuerdo de tu abuelo cuando tú, pues, cuando piensas en él, cuando con tu familia lo nombráis, ¿qué palabra te viene a la cabeza? Pues yo, hombre, ante todo la injusticia, ¿no? La injusticia. Cómo se llevaban a la gente, cómo mataban a la gente, cómo por defender simplemente unos derechos mínimos. ¿Comprendes? Ya te digo que yo de política no sé nada, pero la, lo que el corazón te, ¿verdad? Lo que te hace sufrir, lo que te hace sufrir son las cosas malas. Son las cosas malas, cariño, y que fíjate tú la esperanza que yo tengo de verlo Cuando puedas. con mi creencia. Estoy segura, fíjate, por eso tengo ese anhelo. Porque estoy segura que si Dios a mí me va a coger, a Él también. Porque O sea, que tienes la injusticia e ilusión también. ilusión, mucha A nivel ilusión, personal. mucha. Porque Él dice que vamos a resucitar y nos vamos a ver. Iba a haber de justo como de injusto, y entonces se irán separando las ovejitas que tengan que separar, porque para todo el mundo le está dando la oportunidad, hija. ¿Comprende? Así que hasta ahí te puedo decir que tengo esa ilusión, vivo con esta ilusión. Lo mismo con mis padres, por ver a mis padres, mis seres queridos, mi abuela materna, que era una persona que la tengo como referencia en lo máximo, una persona buena, una persona que vivió con muchos hijos, con un marido problemático, ella sí lo tuvo así, pero fue una persona encantadora de todo, para ella todo el mundo era bueno y Dios la tiene que tener a ella en su sitito. ¿Comprende? Entonces tengo esas dos cositas de que mi abuela Rafaela era un ser muy especial. Y sin tratarla, porque tenía 5 años yo que me acuerdo de ella, ¿eh? Tenía 5 años cuando se murió, pero la tengo en mi alma, en mi corazón metida. La verdad que sí. No conoció a mis otros hermanos nada más que a mí, porque a partir de 5 años entonces mi madre tuvo 7. Fíjate. Pero tengo el resto de vida que me quede, tengo toda la ilusión de que Él va a hacer nuevo todas las cosas. Que Dios lo promete, hija. Así que puedo vivir con esa tranquilidad y tengo paz, ¿comprende? Tengo paz de que Él promete hacer nuevo todas las cosas. Y nos veremos, porque nos va a dar la oportunidad a todo el mundo, a justo y a injusto, para los que tengan que arrepentir, los que nos tengamos que arrepentir. ¿Verdad, hija? Pues nada, sí, os he hecho un poquito para que lo podáis.